Buenas tardes a todos. Creo que más o menos estamos ya muchos conectados. Como vamos a presentar brevemente el encuentro de hoy, hacemos tiempo también para que se vayan uniendo más personas, pero vamos arrancando para tratar de cumplir el horario que teníamos para hoy. Bueno, pues buenas tardes, gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro digital, como sabéis, dirigido a personas afectadas de esclerosis múltiple, familiares y cuidadores. Antes de empezar, aunque ya yo creo que todos lo tenéis controlado o lo conocéis ya de otras ocasiones, os pedimos que mantengáis la cámara y el micrófono cerrados porque, como sabéis, vamos a grabar el encuentro. Lo subiremos posteriormente a nuestro canal de YouTube y lo vamos a compartir con vosotros, haciéndoos llegar el correo electrónico con el link, y también lo subiremos a nuestras redes sociales y web. Entonces, para que no se cuelen caras y gente y por derechos de imagen y demás, pues os pedimos que por favor esto lo tengáis controlado. Bueno, como sabéis, el encuentro de hoy es el último que vamos a celebrar antes del verano. Es como el fin de curso, nuestro cierre de este tipo de encuentros, y lo va a protagonizar nuestra compañera Laura Arlera, que es trabajadora social de Fundación, que estáis viendo ya muchos todos en vuestra pantalla y que probablemente conozcáis de haber tratado ya con ella. Hoy Laura pues va a arrojar un poco de luz sobre varios conceptos fundamentales cuando hablamos de atención del trabajo social. Conceptos como discapacidad, dependencia, autonomía personal o incapacidad, que pueden en ocasiones resultar un poco confusos y que, si no tenemos bien claro a qué se refiere cada uno, qué trámite supone o a qué tipo de recursos dan acceso, pues puede complicarnos un poco, ¿no?, el conocer este tipo de términos. Hemos recibido muchas preguntas sobre estos temas que vamos a tratar. Algunas son más genéricas, son más amplias, tienen una respuesta más concreta que probablemente Laura ya va a aportar ahora en su presentación, y otras están vinculadas a casos más particulares, a situaciones concretas. Vamos a intentar de dar cabida y respuesta a todas. Las que son más concretas, pues Laura ya nos contará un poco de qué manera se pueden solucionar. Y la idea es dar toda esta información, sobre todo en la parte final, que será la del turno de preguntas que hemos recopilado y de las que nos hagáis llegar al chat. Sabéis que el chat del encuentro de hoy está abierto. Os animamos a participar con todas las dudas que os vayan surgiendo a lo largo de este encuentro, y las que podamos las llevaremos también a esta parte final para recogerlas y daros respuesta. Antes de que Laura empiece, bueno, yo le quiero dar las gracias por estar hoy aquí, por dedicarnos este momento del día, ¿no?, para hablarnos de estos conceptos. Dar las gracias también de parte de la Fundación a Sanofi Gensime, que, como sabéis, gracias a su apoyo pues podemos hacer este tipo de talleres, de encuentros para información de personas afectadas, familiares y cuidadores. Y bueno, si os parece, pues empezamos ya directamente para no demorarlo mucho más. Laura, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por todos los que habéis venido a esta charla. No sé si veis bien la presentación. Ahora solo se te ve a ti. ¿Sí? Prueba a compartir, porque antes sí que se estaba viendo una pantalla que parece que intentabas compartir, pero ha desaparecido. Estás tú en primer término. Así que haz el proceso otra vez. Estas son las cosas de la tecnología y el directo, que no sale todo así de repente por arte de magia. Pero bueno, seguro que... Voy a por ello. A ver si me deja. A ver. Allá vamos. ¿Sí? A ver. Yo creo que ahora ya engancha. Vale, a ver. Espera un segundo, porque parece que está saliendo una pantalla duplicada. Sí, ya se ve. ¿Verdad? Lo único, sí. Ah, vale, perfecto, ya se ve a pantalla completa. Vale, sí, genial. Pues vamos a empezar un poco a explicar lo que es el certificado de discapacidad. Vamos a hablar de dos aspectos esta tarde. Un poco el trámite de lo que es el certificado de discapacidad y, por otra parte, el trámite de dependencia. Sí que me gustaría empezar a
a hablar sobre qué se considera persona con discapacidad. Una persona con discapacidad es aquella persona que padece algún tipo de limitación para la realización de la vida diaria, que nos impide participar plenamente un poco en la sociedad, como digo yo, en igualdad de condiciones. También me gustaría empezar a hablar lo que es el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad, desde el punto de vista administrativo, es una protección pública cuyo objetivo principal es un poco poder apoyar un poco lo que estábamos diciendo antes, un poco poder cubrir esas limitaciones que tenemos a través de una serie de beneficios y de ventajas sociales. Empezaremos a hablar dónde se valora el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad se valora en los centros bases, que son los centros donde se valora todo tipo de patologías. En Madrid hay 9 centros base. No podemos elegir cuál es el centro base que queremos que nos haga la valoración. Es en función de donde estamos empadronados, nos va a corresponder un centro base o el otro. Nosotros no podemos elegir el centro base que nos corresponde. ¿Qué documentación tenemos que presentar para valorar la discapacidad? Para valorar la discapacidad, la principal documentación que necesitamos es la solicitud, por supuesto, y luego los informes médicos y psicológicos. Nosotros siempre hacemos mucho hincapié desde el Departamento de Trabajo Social que nuestra principal herramienta para poder hacer una buena valoración de discapacidad son los informes. Siempre recomendamos, cuando se va a valorar discapacidad, que se le comente a nuestro neurólogo que se solicite el informe para discapacidad, porque es verdad que normalmente nos hacen un evolutivo, pero cuando es para discapacidad lo hacen lo más detallado posible. Pues un poco que aparezca el diagnóstico, la historia clínica de cuándo se ha diagnosticado, si ha remitido en brotes, los tratamientos que se ha tomado, los efectos secundarios si ha tenido la medicación y, sobre todo, importante, los síntomas y secuelas que tenemos, que son luego con los que van a valorar cómo interfieren en nuestro día a día. ¿Dónde se puede presentar el certificado de discapacidad? Actualmente se puede presentar o telemáticamente, cuando se tiene disponibilidad del certificado electrónico, el DNI electrónico, o presencialmente. Debido a la situación sociosanitaria que estamos viviendo, hay que pedir cita para presentarlo por registro. Se puede presentar por cualquier registro, tanto del Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid, por ventanilla única, pero sí que es importante que siempre, ahora todo tiene que ser con cita previa para poder presentarlo. Cuando se presenta a través del registro, ellos no se quedan con ninguna documentación porque lo pasan, lo escanean y lo mandan directamente al centro base, devuelven toda la documentación y aportan un justificante de presentación del certificado de discapacidad, que es nuestro justificante, por así decirlo, de haberlo presentado. ¿Quién me va a valorar en el centro base? En el centro base la valoración la realiza un equipo multidisciplinar que está compuesto por el médico, un psicólogo y un trabajador social. La discapacidad afecta a todos los aspectos de nuestra vida, tanto la parte médica, por así decirlo, la parte social y la parte emocional. Por eso, a la hora de la valoración la hacen los 3 técnicos. Normalmente la suele hacer el médico y el trabajador social, y cuando se aportan informes psicológicos hace también la valoración el psicólogo. Entonces, hemos visto un poco dónde se presenta, la tramitación, cómo se realiza, nos hacen la valoración en el centro base y después nos llega la resolución del certificado de discapacidad, que es un poco lo que os he dejado ahí puesto. En el dictamen de resolución, si podéis ver, una de las partes que aparece especificada es la patología que se ha valorado. Luego aparece el grado de discapacidad. Una persona se considera que tiene discapacidad cuando tiene el 33% o más. Menos del 33% no se considera que la persona tenga discapacidad. También aparece, podéis ver, factores sociales complementarios, porque el trabajador social, los puntos sociales pueden dar hasta 15 puntos de factores sociales y solamente empiezan a tenerse en cuenta cuando los otros técnicos puntúan el 25%. Si no, los factores sociales no se tienen en cuenta a la hora, no suman, por así decirlo, a la hora de la valoración. Y después hay otro aspecto que ahí no se ve muy bien, que es el baremo de movilidad. Es otro de los aspectos que se valora en discapacidad. Se valora tanto el tanto por ciento como el baremo de movilidad. No todas las personas que tienen
conocido, el certificado de discapacidad, tiene baremo de movilidad reducido. Se considera baremo de movilidad reducido cuando se tiene más de 7 puntos positivos, por así decirlo. Luego os he puesto también la tarjeta acreditativa, porque normalmente cuando se emite la resolución, se emite el dictamen y se emite la tarjeta acreditativa de la discapacidad. Siempre es importante, yo siempre cuando hablo con vosotros siempre os comento si ha sido permanente o ha sido o el dictamen es temporal, porque hay veces que el dictamen puede ser temporal. Si es temporal, la diferencia es que cuando te pone, porque pone válido hasta, cuando te pone fecha de caducidad, por así decirlo, el centro base no nos avisa para decir que se ha caducado o no nos envía una solicitud de que hay que pasar valoración. 3 meses antes o incluso un poquito antes, un poco por toda esta situación que hay de que se tardan en hacer las valoraciones, 3 meses antes de que se caduque, hay que presentar de nuevo la solicitud con los nuevos informes actualizados para que se pueda hacer la valoración. Es un poco lo que pone, que puede ser permanente o puede ser temporal. Cuando es permanente, ¿se puede solicitar revisión? Sí, se puede solicitar revisión cuando ha habido algún agravamiento o mejoría, se puede solicitar la revisión de ese grado de discapacidad. Normalmente siempre se dice que se puede solicitar cuando han pasado 2 años desde que se ha emitido el dictamen, salvo que haya habido un empeoramiento significativo, que entonces sí que se puede pedir antes la valoración del certificado de discapacidad. Nos llega la resolución del dictamen y no estamos de acuerdo con la valoración, o sea, no estamos de acuerdo o con el tanto por ciento o no estamos de acuerdo con la valoración del baremo de movilidad. Se puede presentar una reclamación. Primero tiene que ser por vía administrativa. Desde que recibimos la resolución, tenemos 30 días para poder presentar esa reclamación. Primero sería por vía administrativa y si no ya sería en el momento que nos contesten, ya tendría que ser por vía judicial. Pero sobre todo tener en cuenta que sí que tenemos, sí que se puede presentar la reclamación de disconformidad con esa resolución. ¿Para qué nos sirve el certificado de discapacidad? Hemos querido especificar un poco una serie de utilidades que tiene el certificado de discapacidad. Por ejemplo, en tema de transporte, la tarjeta de estacionamiento. Cada utilidad, por así decirlo, tiene luego en sí una serie de requisitos. Por ejemplo, no todas las personas que tienen valorado discapacidad pueden solicitar la tarjeta de estacionamiento, solamente aquellas que tengan el baremo de movilidad positivo. Hemos querido también hacer referencia al aparcamiento, la reserva de aparcamiento, la tarjeta dorada de Renfe, que son un poco son descuentos en transporte, tanto en Renfe como en cercanías, la tarjeta azul, que luego es que cada uno tiene como sus requisitos. Por ejemplo, la tarjeta azul son para personas que están empadronadas en Madrid y se tiene en cuenta una serie de ingresos. Luego también, lo estoy diciendo así un poco por encima porque es verdad que sería como desarrollarlo bastante, el tema de vivienda también, el acceso a la vivienda, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid tienen como viviendas, por así decirlo, para acceso para viviendas adaptadas. Es verdad que el tema de vivienda creo que es un recurso que tendría que haber más. Reducción de jornada por cuidado de una persona con discapacidad, familia numerosa. A ver, el tema de educación, hay extensión en las tasas universitarias. En el tema de oposiciones, que hay el cupo reservado para personas con discapacidad. Luego también cuando se hacen las oposiciones se puede solicitar adaptaciones en la prueba del examen. En ocio existen viajes que se conocen mucho de COCENFE o PREDIZ, que son adaptados para personas con discapacidad. El precio reducido de ocio y arte, las piscinas públicas y luego el tema de empleo, los incentivos que hay de contratación de las empresas de personas para personas con discapacidad, la cuota de reserva. Nosotros muchas veces lo que hacemos es ver un poco qué necesidades tenemos y ver un poco qué recursos son los existentes y ver cuáles son los que dan respuesta a esas necesidades. Luego también
por ejemplo, para personas con discapacidad también existen ayudas, por ejemplo, de adaptación de vivienda, que ahora mismo hay abierta una del Ayuntamiento, del tema de edificios de la Comunidad de Madrid, las ayudas individuales también para personas con discapacidad que se van convocando. Hay alguna serie de ayudas que son anuales, que se van convocando anualmente. Siempre os recomendamos pues, poder revisar de manera conjunta un poco lo que os comentaba, sobre todo ver qué necesidades tenemos y ver qué recursos hay y qué requisitos son los que se exige para cubrir un poco así de manera conjunta estas necesidades. En definitiva, un poco lo que hemos hablado sería el trámite de discapacidad, sería presentar la solicitud. Nos citan en el centro base, nos envían una carta donde nos dicen que el día tal a tal hora tenemos que estar en el centro base para que nos vean los profesionales y nos emiten la resolución. Tenía aquí apuntado para que no se me olvide que desde el certificado de discapacidad, el tiempo que está tardando en este caso en Madrid, con toda la situación que ha pasado el año pasado, es verdad que se ha colapsado un poco y el tiempo de valoración está tardando a veces hasta un año o incluso más. Depende mucho del centro base, depende un poco porque hay veces que han citado antes, pero sí que es verdad, sobre todo, que tengáis en cuenta que la presentación del trámite de discapacidad está llevando bastante tiempo. Se tenía aquí apuntado que no se me olvide que la resolución, o sea, en el momento que nos den la resolución, siempre tiene carácter retroactivo. Quiero decir, si yo lo presento en enero pero del 2020 y me citan en diciembre del 2020 y me reconocen el 33% de discapacidad, sería desde la fecha de enero, que fue desde que se presentó. También os quería decir que hasta el mismo día de la valoración se pueden presentar informes. Como es tanto tiempo lo que tardan en hacer valoración, hasta el mismo día que os citan se pueden presentar informes actualizados. Vale, yo creo que luego también os quería comentar además que van a cambiar, está previsto que para el 2022 se van a revisar los baremos de valoración de discapacidad, que son de 1999. Hace ya tiempo. Parece, una vez que hemos pasado certificado de discapacidad, vamos a hablar de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y de dependencia. ¿Qué es la dependencia? La dependencia es la situación en la que se encuentra una persona que por razones derivadas de edad, de enfermedad o discapacidad necesita ayuda de una persona para realizar las actividades de la vida diaria. ¿Qué son las actividades de la vida diaria? Las actividades de la vida diaria son las que realizamos a diario. Por ejemplo, la necesidad de ayuda que necesitamos para el cuidado personal, para las actividades de la casa, un poco sería lo que ellos valoran. ¿Qué grados hay de dependencia? Es verdad que cuando oímos dependencia, aparte que es un término que nos asusta, ¿verdad? Un poco, dependencia, hay diferentes grados de dependencia. El grado 1 es la persona que tiene dependencia moderada, por así decirlo, que necesita ayudas muy puntuales. El grado 2 es dependencia severa, que necesita más ayuda a lo largo del día para las actividades de la vida diaria. Y el grado 3 es aquellas personas que necesitan ayuda para todas las actividades de la vida diaria. En dependencia, en definitiva, lo que mide es el grado de necesidad de ayuda que necesitamos, o sea, cuánta ayuda necesitamos para nuestras actividades de la vida diaria, y lo va baremando como en diferentes grados. El 1 es para aquellas personas que necesitan como ayudas muy puntuales y el 3 es aquel grado en que necesita ayuda para todas las actividades de la vida diaria. ¿Qué se valora en dependencia? He querido poner ahí como una especie como para que podáis ver. En dependencia no se valora solamente si se puede realizar la actividad o no. También lo que se valora es si necesito ayuda para realizar esa actividad, cuánto tiempo tardo en realizar esa actividad. Por ejemplo, imagínate, dices, ¿puedes ducharte? Sí, yo me puedo duchar, pero quizás necesito apoyos puntuales. Hay muchos casos, pues para lavarme la cabeza necesito que me echen una mano, o imaginaros, para vestirme, sí, yo me puedo vestir, pero igual antes tardaba 15 minutos y ahora necesito 30 minutos. O sea que en dependencia se valora tanto se puede realizar o no, si necesito ayuda o supervisión, porque también hay veces que supervisión, para realizar las actividades de la vida diaria.
El proceso de valoración sería, se presenta la solicitud, la valoración se hace en el domicilio. Igual que el centro base, el certificado de discapacidad, nosotros nos tenemos que desplazar al centro base, en dependencia vienen los técnicos a nuestra casa. Un poco, sobre todo, para ver cómo nos podemos desenvolver un poco en todas las actividades de la vida diaria. Y luego, una vez que van a valorar, nos emiten la resolución que nos pone si somos personas dependientes o no, el grado de dependencia y los recursos que más se ajustan a nuestras necesidades, que es lo que se establece, que llaman el PIA, famoso, el Programa Individualizado de Atención. Cuando la valoradora va al domicilio, en ese mismo momento, ya revisa con vosotros, dentro de los recursos que hay, cuáles son los que más se puede, lo hablan con vosotros, cuáles son los que más consideráis que se adapta y que cubren las necesidades que tenéis. La documentación que hay que presentar para dependencia, en discapacidad habíamos dicho que era la solicitud y los informes, en dependencia sería que presentar la solicitud, el certificado de empadronamiento. Es muy importante que tiene que ser histórico y familiar o colectivo, porque es para las personas que conviven en el domicilio, y históricos porque hay que justificar la residencia de 5 años en España, y 2 tienen que ser anteriores a la presentación de la solicitud. Es importante sobre todo que sea histórico. El informe de condiciones de salud, que nos lo realiza el médico de cabecera, es importante que tiene que ser el informe de dependencia, no vale otro cualquiera, tiene que ser el modelo de dependencia. Y también otra de las cosas que hay que presentar es el dictamen de discapacidad, si se tiene reconocido. En caso de, no es necesario solicitar dependencia, para solicitar dependencia no es necesario tener valorado discapacidad. Esos son un poco los más generales, por así decirlo. Luego, en función de cada caso, también se puede presentar informes de nuestro neuro, un poco para que sea como más completo y para que se aporte la mayor información posible. Como decíamos, en discapacidad, donde se presenta dependencia, igualmente, como discapacidad, se puede presentar a través de registro telemático o presencialmente. Como decíamos anteriormente, siempre con cita previa en estos momentos, a través de registro. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer la valoración? En dependencia, desde que se presenta la solicitud hasta que resuelven el grado, se tarda 6 meses. Se presenta la solicitud, a los 3 meses es cuando se pone en contacto con nosotros los valoradores para decir que van al domicilio, y a los 6 meses se emite la resolución del grado y los recursos asignados. Pero luego no significa que a los 6 meses se empiecen a ejecutar ya los recursos, porque hay veces que la resolución establece una serie de recursos, imaginaros, ayuda a domicilio, teleasistencia, pero luego, en función un poco de la disponibilidad, se puede demorar el que los ejecuten. Siempre decimos nosotros, cuando se presenta la solicitud de dependencia, siempre les comentamos que a los 3 meses, porque es verdad que suelen cumplir plazos, salvo que falte alguna documentación y se quede paralizado, que a los 3 meses o se pongan en contacto con nosotros o a través del 012 con dependencia para ver la situación del expediente, porque es verdad que suelen cumplir plazos. Entonces, un poco son 6 meses en resolver. ¿Se puede reclamar igual que la discapacidad? Sí, lo mismo que con el certificado de discapacidad. Dependencia hay 30 días también hábiles para presentar la reclamación. Lo mismo por vía administrativa, y después, si por vía administrativa se sigue manteniendo la misma decisión y no estamos conformes, se puede reclamar por vía judicial. ¿Qué servicios puedo solicitar? O sea, ¿qué beneficios tiene solicitar dependencia? ¿Para qué quiero solicitar dependencia? Pues a través de dependencia se puede solicitar, está como dividido en dos sectores: servicios, por así decirlo, y luego prestaciones. Servicios, dentro de los servicios a los que se puede solicitar acceder a través de dependencia, sería pues teleasistencia, que es el botón de la alarma para el caso de que haya caída de seguridad, por así decirlo. Para acceder a plazas públicas, tanto de centro de día o plazas residenciales, es imprescindible tener valorado dependencia. Si no, no se puede acceder a las plazas públicas. Luego, es verdad que existe también una serie de requisitos. Por ejemplo, dentro de las plazas de centro de día se puede acceder con grado de dependencia 1, y para acceder a una plaza residencial tiene
que tener la valoración de dependencia grado 2, si no, no se puede acceder a las públicas. Y después el servicio de ayuda a domicilio, son la persona que pueda acudir al domicilio para ayudarnos tanto para las tareas de la ayuda a domicilio, cubre tanto las tareas de la casa como de aseo personal. Os quería poner porque en función del grado que tengamos existen unas horas máximas y mínimas, por así decirlo, un máximo de horas. Por ejemplo, si tenemos el grado 1 de dependencia, el máximo de horas que se conceden por dependencia sería 20 horas al mes. O sea, se establece como una serie de máximo y de mínimo de horas, máximo más bien. Esto sería el intensivo. Después también habíamos dicho que había servicios y luego prestaciones. Existen 3 tipos de prestaciones económicas a las que se puede acceder por dependencia, que sería la prestación económica para cuidadores del entorno familiar, que lo que es que se asigna una cantidad económica para una persona que tiene que tener una serie de requisitos de grado de consanguinidad, que conviva en el domicilio, que se le diga que es como el cuidador principal. Y lo que se hace es igual, se asigna una cantidad un poco para ese cuidador. Hace poco, cuando empezó la dependencia, el cuidador familiar se le podía dar de alta en la Seguridad Social. Después eso lo retiraron y en abril del año pasado, no, del anterior, volvieron otra vez a poner esa prestación de que se puede dar de alta como cuidador del hogar, cuidador no profesional, perdón. Después está la prestación económica de atención personal, sobre todo está dirigido al pago de un asistente personal, por así decirlo, para aquellas personas que están trabajando, que están haciendo formación, por así decirlo, un asistente personal. Y luego la prestación económica vinculada a un servicio, que es lo que llamamos nosotros familiarmente como el cheque servicio. El cheque servicio es una cantidad que se da a las personas que se han valorado como dependientes. Desde el mismo grado 1 se puede acceder al cheque servicio para hacer frente al pago de la rehabilitación. Ellos establecen, como podéis ver, un máximo y un mínimo en función del grado. Por ejemplo, en el grado 1, el máximo y el mínimo son 300 euros. Ellos lo que hacen es ver un poco, en el caso del cheque servicio, lo que hacen es ver, ¿es persona dependiente? Sí. ¿Qué necesidad de rehabilitación tiene? Porque de hecho hay que presentar como un justificante, un contrato, llaman dependencia, de ver un poco la necesidad de rehabilitación, que se hacen en los centros, siempre se tiene, el cheque servicio siempre se tiene que utilizar en centros que estén autorizados por la Comunidad de Madrid, porque luego ellos tienen que justificar, tienen que enviar la justificación de que se está haciendo la rehabilitación. ¿Se puede beneficiar de varios recursos a la vez? Sí, sí que se puede, pero siempre hay que ver la compatibilidad entre esos recursos, porque hay recursos que no son compatibles entre sí. Por ejemplo, 2 prestaciones económicas no son compatibles entre sí. No puedo solicitar la prestación familiar y el cheque servicio. Por ejemplo, no puedo solicitar la prestación familiar y ayuda a domicilio. Luego es verdad que nosotros siempre lo echamos un vistazo a ver un poco qué necesidades son las que mejor nos cubren y ver un poco la posibilidad de que sean compatibles entre sí. Pero sí que se puede solicitar más de un recurso siempre y cuando ver que sean compatibles entre sí según dependencia. En resumen, un poco lo que hemos dicho es dentro de dependencia los pasos principales es presentar la solicitud, citar en el domicilio y enviar la valoración. O sea, nos envían la valoración con el grado de dependencia que se haya valorado. Y sobre todo lo que teníamos en cuenta que son 6 meses desde que se presenta la solicitud hasta que nos llega la resolución. Luego lo que os decía, luego a la hora de establecer los recursos,
puede ser que tarde más. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, del cheque servicio. El cheque servicio, a los 6 meses nos pueden decir, vale, tiene usted el grado 1, el grado 2 y se le ha reconocido la prestación del cheque servicio. Desde el primer momento que recibimos esa primera carta lo tenemos reconocido y en el caso del cheque servicio tiene carácter retroactivo. Desde ese momento yo sé que me lo han concedido y que me va a empezar a generar atrasos. No sé qué cantidad me han dado, porque hay que recibir, tienen hasta 6 meses para recibir la segunda carta, donde ahí sí que se nos especifica la cantidad que nos han concedido mensual y los atrasos que se han generado. Igual que, por ejemplo, ayuda a domicilio, nos notifican que nos han concedido ayuda a domicilio y luego hay que esperar a que se pongan en contacto con nosotros para darnos de alta el servicio. Vale. Vamos a poner, sobre todo para finalizar, un poco la diferencia entre términos, que es verdad que hay veces que son muy parecidos y que dan muchísima confusión. Queríamos poner el tema de discapacidad, que es un poco lo que hemos estado hablando, que lo que se refiere es ver las limitaciones que tenemos, que cuando tenemos una serie de síntomas que interfieren en nuestro día a día. Entonces, en discapacidad lo que se valora es el ámbito personal y social, cómo esos síntomas me están interfiriendo, en qué tanto por ciento me están interfiriendo en la realización de mis actividades, tanto personales como sociales. Dependencia, por lo que hemos visto, lo que mide es en qué grado necesito ayuda, por así decirlo. O sea, ellos quieren ver en qué grado yo necesito ayuda para la realización de mis actividades de la vida diaria. Como decíamos, para pedir dependencia no es necesario tener discapacidad. Para pedir discapacidad no necesito tener dependencia. Son como aspectos diferentes. Y luego el tema de incapacidad. La incapacidad es lo que conocemos como la incapacidad laboral o la incapacidad permanente, que muchas veces hemos escuchado ese término. Cuando nos valoran de incapacidad, solamente se limita al ámbito laboral. O sea, lo que van a mirar es si nosotros tenemos, si nuestros síntomas nos están interfiriendo en la realización de las tareas de nuestro trabajo habitual, que es lo que se valora en tribunal, que hemos escuchado muchas veces. Ellos se limitan solamente a ver si los síntomas que tenemos nos interfieren en el desarrollo de nuestra actividad laboral. No van a ver nada más, se limita al ámbito laboral, que muchas veces que es lo que hemos oído del tipo de incapacidad total, que es cuando los que más se dan en esclerosis suele ser total, absoluta o gran invalidez. La total lo que nos dice es que yo no puedo realizar mi trabajo, pero puedo realizar otro trabajo que es el mío habitual. Lo que hacen es dar una prestación para compensar que no puedo realizar ese trabajo, que es el 55% de la base reguladora. La absoluta lo que me dice es que ahora mismo, en este momento, con los síntomas que tengo, no puedo realizar ningún tipo de trabajo. Y gran invalidez significa que ahora mismo no puedo realizar mi trabajo habitual y que necesito ayuda de tercera persona para poder realizar las tareas de la tercera persona para ayuda de tercera persona. Estos son un poco los tres términos. Igual que para solicitar incapacidad no es necesario tener discapacidad. O sea, son como tres ámbitos que son diferentes, por así decirlo. De hecho, hace poco el que se cambió la normativa, cuando una persona tenía incapacidad, cualquier tipo de incapacidad, directamente se asimilaba al 33% de discapacidad, que cambió la normativa, si no miento, creo que fue en abril del año pasado, y ahora mismo no se está haciendo en los centros base esa equivalencia. Hay que volver a pasar valoración como una valoración inicial, porque tú antes directamente con tu incapacidad se acudía cuando se podía ir, porque ahora no se puede ir sin cita previa a los centros base, se acudía y directamente se asimilaba, o la incapacidad se asimilaba al 33%. Y desde abril del año pasado esa equivalencia ya no es efectiva. Hay que volver a presentar la solicitud y pasar por valoración del centro base. Yo creo que es un poquito así lo que os quería comentar. Ya está, ¿no, Laura?
igual, Vale, muy genial. deprisa. Bien, no, ha ido bien de tiempo, yo creo que ha ido bastante bien. Hemos, bueno, a lo mejor rascado un par de minutos más, pero bueno, que bien, dentro de lo previsible, como siempre. Pues mira, han ido surgiendo preguntas en el chat, tenemos también unas cuantas recopiladas, vamos a ver si cogemos carrerilla y vamos resolviendo. Una de las que ha surgido en el chat también nos ha llegado en la recopilación que hemos hecho antes y era relativa al 33% automático con el diagnóstico de esclerosis múltiple. Preguntan qué novedades hay y cómo está el tema. Vale. Desde todas las entidades se está luchando para que en el momento que se diagnostique se dé automáticamente, por así decirlo, el 33%, sigue en proceso. Es verdad que recientemente, en febrero, fue aprobado por el Congreso, pero todavía no se ha hecho efectivo. Es verdad que desde todas las entidades se está haciendo mucha presión para que pueda ser efectivo. O sea, y se ve sobre todo eso que se ha aprobado recientemente en febrero, se ha llevado al Congreso, pero todavía no ha sido resuelto. Sí, está en un trámite, digamos, de, pues eso, se están creando proposiciones no de ley que se van aprobando poco a poco por parte de los distintos partidos que tienen representación en el Congreso y, bueno, digamos que esto es un proceso que el objetivo es que culmine en una legislación en firme, pero que el mensaje es que se está llevando a cabo ese proceso. La idea es que se vayan vinculando pues cuantos más apoyos políticos mejor para que eso tenga un voto más favorable y salga adelante. Pero desde las entidades de pacientes y sobre todo desde Esclerosis Múltiple España, que lidera todo el tema de derechos y tal, es una de las constantes y en todos los foros y tal pues se mantiene como la principal reivindicación. O sea, que esto sigue adelante, es un trámite pues largo y que parece que va lento, pero está en ello, ¿vale? Era para matizar un poco más y lo que estaba comentando Laura y que tengáis un poco la información más reciente. Otra pregunta. Una persona comenta que tiene un 68% de discapacidad. ¿Qué beneficios tengo? Pregunta. Vale, es verdad que nosotros siempre cuando un poco de los beneficios siempre nos gusta valorar, porque es verdad que es un poco como partir de las necesidades que tenemos y ver a qué recursos se puede acceder, porque sobre todo luego hay que estudiar detenidamente un poco cada recurso, qué requisitos se exige. Por ejemplo, imaginaros, se puede solicitar la pensión no contributiva cuando se tiene más del 65%, pero siempre hay que ver el tema de ingresos. O sea que sí que es importante, yo siempre recomiendo contactar con el Departamento de Trabajo Social, pues para ver un poco qué necesidades tenemos, qué recursos hay para cubrir esas necesidades y revisarlo de manera conjunta para ver qué recursos hay que más se ajustan a nuestras necesidades. Vale. O sea, que mirar más por las necesidades que por los beneficios, ¿no? Es más concreto. Es que no es una fórmula, por así decirlo, porque claro, como hay que revisar cada recurso, luego en sí tiene una serie de requisitos. Entonces es como hacer como un plan PIA, por así decirlo, de dependencia, pero con discapacidad, ver un poco los recursos que hay y cuál se ajusta más a nuestras necesidades. Vale. Siguiente pregunta. Criterios de la Dirección General de Tráfico para renovar el carnet de conducir y sus plazos en personas con tarjeta de discapacidad. El tema de la tarjeta de tráfico, por así decirlo, del carnet de conducir, una persona que tiene esclerosis múltiple, más que por el certificado de discapacidad, por así decirlo, sería más por patología. Cuando una persona va, por ejemplo, con esclerosis, va a renovar el carnet de conducir, normalmente siempre es necesario llevar el informe de nuestro neurólogo, que lo único que pone es que uno está apto para conducir, y los plazos hay veces que son inferiores, o sea, depende un poco de la situación. Puede ser que en vez de ser de 10 años, pues los plazos sean de revisión, de poder revisar, sean inferiores. Pero más que por tener certificado de discapacidad, es por la patología que se tenga. De acuerdo. Otra pregunta. He hecho mi solicitud vía telemática y he presentado los informes médicos, pero olvidé añadir la tarjeta sanitaria. Me gustaría juntarla junto a más informes, pero la aplicación no me lo permite.
¿Se abre el plazo para subsanar faltas de documentación, el procedimiento para enviar lo que falta? Creo que antes has comentado, ¿no?, que hasta el mismo día de... Hasta el mismo día de la valoración se puede se puede entregar. presentar informes. Y, por ejemplo, la tarjeta sanitaria se puede presentar un poco como, me imagino que cuando ha tenido problemas, me imagino que será telemáticamente. Sí. En la página de discapacidad hay un apartado que pone añadir documentos. Se puede hacer a través de esa vía, o sea, se puede poner en contacto con nosotros y lo revisamos juntos. O incluso a través del registro se puede aportar información, por ejemplo, la tarjeta sanitaria se puede aportar a través de registro. Y los informes hasta el mismo día de la valoración se puede presentar de dos formas: o ir adelantarlos a medida que los vamos teniendo, o incluso el mismo día de la valoración se pueden llevar, lo que más cómodo sea. Vale, o sea que si hay problemas al presentar documentación telemáticamente, existe la opción de hasta el mismo día, ¿no? Eso es, eso es. Siguiente pregunta. Al tener concedida la discapacidad igual o superior al 45%, ¿puede una persona jubilarse con 57 años? ¿Se podrían explicar todos los requisitos necesarios? Vale, se refiere a la jubilación anticipada. Sí, para las personas con discapacidad se establece que aquellas personas que están dentro de una serie de patologías de 20, si no me equivoco, entre ellas sería esclerosis múltiple, se pueden acoger a la jubilación anticipada. Los requisitos que se exige es tener el 45% de discapacidad y tener cotizado, que esto ya es un poco lo más complicado, durante 15 años con ese 45% de discapacidad. Son como los dos requisitos, por así decirlo, que se establece para poder solicitar la jubilación anticipada. Es verdad que yo en casos de esclerosis múltiple se dan muy poquitos casos, sobre todo por el segundo requisito, que es durante esos 15 años haber estado cotizando, por así decirlo, con el 45%. Vale. ¿Qué recursos relacionados con vivienda pueden solicitarse? Bueno, comentabas antes que son bastantes casos, ¿no? Pero bueno. Sí, a través tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid se puede acceder, por así decirlo, a recursos de vivienda. Hay un programa, además del Ayuntamiento, que se llama Programa con Alma, que es para alquiler, que sobre todo que se establece, sobre todo para el tema de viviendas adaptadas, pero sí que es verdad que bajo mi punto de vista, el tema de vivienda es un recurso que tendrían que mejorar, bueno, que ampliar. Sí. Vale, otra pregunta más. ¿Tiene algún beneficio un cuidador o cuidadora que no es familiar? Vale, un cuidador que no es familiar. Entiendo que si es un cuidador profesional, entiendo que si se refiere a si hay algún tipo de ayuda para el cuidador. O a lo mejor un cuidador que no sea oficialmente, vamos, que sea pareja, pero no de manera oficial. O sea, yo creo que aquí hay como varios supuestos. No sé. Si es, por ejemplo, si hay algún tipo de ayuda para poder costear, porque es verdad que en muchos casos llega el tener que hacer frente al pago de una persona interna, o no existe ningún recurso que cubra a ese cuidador profesional, por así decirlo. Y luego dentro de los cuidadores familiares sí que existe alguna, porque normalmente dentro de los requisitos es el grado de consanguinidad, de convivir en el mismo domicilio. En principio sí que se podría cubrir, sería revisar un poco la situación y a ver si cubre a través de la prestación familiar. Ver el caso específico y ver dentro de las excepciones que hay si se puede cubrir. Otra pregunta más. En caso de tener reconocida la gran invalidez, ¿qué beneficios podríamos tener por la ley de dependencia? ¿Existen beneficios incompatibles? ¿Se puede solicitar ayuda económica o asistencia a domicilio o ambas cosas? Vale. O sea, si tengo solicitada la gran invalidez, puedo pedir dependencia, o sea, no hay ningún problema. Luego sí que hay, o sea, porque son como recursos diferentes, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de las prestaciones económicas, desde dependencia siempre dice que a la hora de valorar la cantidad que nos asignan,
ellos siempre dicen que cuando se tiene reconocida, gran invalidez, lo consideran que son como dos prestaciones análogas y luego a la hora de concedernos la ayuda lo tienen en cuenta y siempre dan menos porque se tiene reconocido la gran invalidez. O sea, sí que repercute luego en la cantidad que nos asignan. Que yo entiendo que una persona que tiene gran invalidez necesita doble ayuda, pero bueno, según dependencia sí que lo tienen en cuenta a la hora de las prestaciones económicas. Después, aunque tengas gran invalidez, sí que puedes solicitar los otros recursos de dependencia. Lo único que a la hora de la prestación económica sí que lo tienen en cuenta. Vuelven a preguntar, bueno, has hablado antes sobre los cheques servicio, ¿dónde se pueden utilizar? Esto de reincidir, ¿no? Un poco en lo que habías comentado, pero lo recordamos. Sí que es verdad que es importante siempre tener en cuenta que los cheques servicio siempre tienen que ser por entidades que estén autorizadas por la Comunidad de Madrid. Siempre además ponen, como en nuestro caso, pone el cheque servicio, porque si no, no se pueden ejecutar. Siempre tienen que ser entidades que estén autorizadas por la Comunidad de Madrid, centros autorizados. Bueno, si la Fundación es uno de ellos, si tenéis cualquier duda sabéis que podéis contactarnos y tratamos de resolverlo y demás. ¿Cómo afectan los cambios de la ley sobre incapacidad judicial? Esto además es muy reciente, ¿no, Laura? Sí, se publicó además en junio de este año, se publicó porque han hecho una reforma de la ley de incapacitación que se llevaba muchos años dando vueltas. Se va a hacer efectivo, se publicó en junio, pero hasta el 3 de septiembre, creo que tengo por aquí apuntado en la chuletilla, no se va a hacer efectivo. Sobre todo quieren cambiar un poco la manera de la incapacitación judicial. Lo que se quiere hacer es que la persona que tenga, en este caso, que está incapacitada, pueda tomar decisiones sobre su vida, pero con apoyos. Es verdad que se está trabajando, sobre todo porque está muy reciente, para ver un poco los apoyos, pero sobre todo lo que se quiere cambiar es un poco esa idea y dar como para que la persona que tenga, en este caso, discapacidad o que tenga esta incapacidad, pueda ser partícipe y tomar sus decisiones. En muchos casos tiene que ser con apoyo, pero sobre todo es cambiar un poco esa manera de verlo. Y empieza en septiembre, se empieza a hacer efectivo, aunque se ha publicado en junio. Hasta septiembre no se hace, y están muchas entidades pues trabajando, sobre todo entidades tutelares, para ver un poco la manera de hacerlo efectivo. Vale. ¿Cómo puedo contactar telefónicamente con la trabajadora social o el trabajador social que me corresponda? Vale. Para contactar con nuestro trabajador social de referencia, con servicios sociales, pasa un poco como los centros base. Nosotros no podemos elegir cuál es el centro de servicios sociales que nos corresponde. En función de donde estamos empadronados, nos corresponde un centro de servicios sociales u otro. La manera de poder saberlo se puede llamar al 010, al teléfono del ayuntamiento. Nos van a pedir la dirección porque están delimitados, tienen limitación por la dirección, y nos va a ir directamente desde el 010, nos va a decir cuál es el centro de servicios sociales que nos corresponde, e incluso nos pueden facilitar cita con el centro de servicios sociales. Hubo una época que desde el 010 no lo daban, pero nos facilitaban el centro de servicios sociales para que pudiéramos contactar. Si a través de teléfono no se puede contactar, porque ahora ya la cosa está más, pero durante el año pasado, como también a veces era complicado, sino a través de email también se puede solicitar cita. Cualquier duda también, si tienen cualquier duda, también se pueden poner en contacto con nosotros, que les podemos ayudar a ver cuál es el que les corresponde y ver. Vale, pues ahora tenemos preguntas del chat. No son muchas, pero bueno, yo creo que nos da tiempo a solucionarlas. Vamos a darles respuesta. ¿Cuánto tiempo suelen tardar en verte cuando solicitas la revisión por agravamiento? Se comenta que tardan alrededor de un año, como cuando vas por primera vez, ¿es cierto? Sí, es verdad que durante la pandemia, que seguimos en ella, el año pasado, es verdad que cuando se pusieron en marcha dieron prioridad a los que dan revisión, sobre todo por fecha de caducidad, por así decirlo. Sí que priorizaron
pero normalmente es verdad que suele tardar igual que si fuese la primera valoración. Ahora mismo también lo que se está haciendo, se están haciendo incluso valoraciones telemáticas. Hay veces que es como que va cambiando un poco las cosas. Hay veces que dicen que si el médico con los informes que tiene es suficiente, no hace falta ir a pasar valoración presencial. Los trabajadores sociales ahora mismo, en algunos casos, no en todos, también están haciendo la valoración telefónica y hay veces que el psicólogo también. Es como que han cambiado un poco, yo no sé si es para agilizar, pero sí que es verdad que hay en algunos casos que dicen que no se está citando presencial y se está valorando telemáticamente. Bueno, pues está bien saberlo, por si se da el caso, pues que la gente que nos está oyendo lo sepa, que se está dando también esta nueva modalidad. Y sobre todo, pero sí que es importante que si se presenta tanto el médico como el trabajador social, tiene que hacer la valoración. Es que ha habido algún caso que igual no les han citado, les han resuelto sin que se valore con el trabajador social. Es importante que tiene que pasar valoración siempre con el médico y con el trabajador social fijo. Y si se pasa y si se presentan informes psicológicos, tiene que ser el médico, el trabajador social y el psicólogo. Es que se dio hace poco un caso de que no pasó valoración resolvieron sin pasar por todos los técnicos. Vale, pues sí, no, está bien saberlo para que la gente lo tenga en cuenta también. Para solicitar cambios en tu comunidad, de tu vivienda, con el fin de mejorar la accesibilidad, ¿es preferible hablar en primer lugar con el administrador? Cambio, perdona que no te he entendido bien, Gemma, para pedir. Para solicitar modificaciones en la infraestructura de la comunidad de vecinos de tu vivienda, por temas de accesibilidad, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que hablar en primer lugar con el administrador de la comunidad o qué trámite que se puede seguir? Claro, sí que es importante hablar con el administrador y ahora mismo además hablando un poco al hilo porque justamente ahora hay unas ayudas, o sea, hay ayudas muchas veces cuando se dan estos casos. Siempre os decimos enviarle las ayudas que hay de la Comunidad de Madrid. Está abierto el plazo, creo que hasta el día 30, no sé, de la Comunidad de Madrid, que hay una ayuda para el tema de accesibilidad de vivienda. Y hace poquito se ha abierto también para personas que estén en Madrid capital. Está habilitado también una ayuda, por así decirlo, para la adaptación de edificios. El plan Rehabilita, eso es. Eso es. Y además es que ahora están abiertos, que el año pasado lo abrieron también está abierto para Madrid Capital, el Plan Adapta 2021, que el año pasado también se habilitó, y para personas que, imaginaros que vivís fuera de Madrid, en otros municipios, siempre cuando sea, hay que contactar siempre con servicios sociales. Imagínate, yo vivo en Móstoles, iría a contactar con servicios sociales para ver qué ayudas hay para la adaptación de la vivienda, porque al final es un poco como que cada municipio, por así decirlo, lleva a cabo el presupuesto de ayudas para adaptación de vivienda, por si se da algún caso también. Vale, pero en relación a esta pregunta, en primer término, hablar con el administrador, ¿no? Y luego ya pues revisar a qué tipo de ayuda se puede optar para llevar a cabo esas mejoras de accesibilidad. Vale. E incluso pueden contactar con nosotros por si hay alguna, para cualquier información que necesite, pueden contactar también con el Departamento de Trabajo Social. Vale. Otra pregunta, ¿para dependencia se puede considerar rehabilitación las sesiones de yoga, por ejemplo? En principio sí que las están dentro de las sesiones, sí que las están teniendo en cuenta. Dependencia, no han puesto ningún problema. Vale. ¿Dónde consigo el impreso de solicitud de dependencia? El impreso de solicitud de dependencia se puede meter dentro de en el buscador, por así decirlo, buscar solicitud de dependencia y directamente ahí ya aparece. Cualquier duda, lo mismo, que se pueden poner en contacto con nosotros, que le facilitamos el acceso, le decimos dónde se puede enviar o incluso se la enviamos nosotros. Y si tiene cualquier duda para rellenarla o... ¿Pero está vinculado a algún organismo público? Depende de algún... De la Comunidad por tener identificado, Comunidad de Madrid, ¿no? Dependencia depende de la Comunidad de Madrid.
Muchas veces poniendo solicitud de dependencia directamente te accede a la página. Debe ser a través de madrid.org, de acuerdo. Tengo concedido una pensión por incapacidad absoluta y tengo dudas de si pedir el grado de dependencia por si puede afectar a mi pensión. No. ¿Puede afectar o no? No, son como dos trámites que son independientes, porque al final es un poco lo que hablábamos. En incapacidad lo que se valora es ver cómo nos interfieren los síntomas en nuestras actividades, en nuestra actividad laboral. Y dependencia lo que valora es cómo poder dar recursos de apoyo para la necesidad que tenemos. O sea, pero son independientes. Lo único, lo que sí que decíamos, que a las personas que tienen concedidas gran invalidez, sí que a la hora de dar la prestación de la prestación económica sí que lo tienen en cuenta. Según dicen siempre dependencia, pero lo podría solicitar, porque son como dos cosas diferentes, por así decirlo. ¿Por qué en los centros bases de la Comunidad de Madrid es mucho más difícil conseguir el mínimo del 33%? Comentan que hay que recurrir siempre, si hay que recurrir siempre o casi siempre, porque en otras comunidades autónomas parece que no sucede. Nosotros siempre insistimos mucho que nuestra mejor herramienta para poder hacer la valoración es el informe de nuestro neurólogo, que al final es el que mejor lo conoce, como digo yo, y el que mejor lo conoce. O sea, es fundamental. Nosotros siempre desde el Departamento de Trabajo Social, cuando se presenta la solicitud, pues revisamos como un poco la solicitud y los informes. Es importante que todos los síntomas que tenemos aparezcan reflejados en el informe del neurólogo. Eso es importantísimo, porque luego, a la hora de hacer la valoración, cuanta más información se les pueda facilitar, mejor, por así decirlo, para que puedan hacer una mejor valoración. Es importante, sobre todo eso, que todos los síntomas que tenemos que aparezcan reflejados en el informe. Nosotros desde el Departamento de Trabajo Social siempre lo revisamos con vosotros. Hacemos un poco un recordatorio, se solicita el informe, lo revisamos con vosotros, ver que aparezca todo especificado, y eso es, como digo yo, es nuestra mejor herramienta para poder hacer una buena valoración, dentro de que es verdad que, como digo yo, dentro de lo que... Pero sí que es verdad, sí que se están dando certificados. O sea, yo no tengo la experiencia de decir, es que es imposible. Eso, que se hacen a veces valoraciones que no estoy de acuerdo, sí. Pero tampoco tengo esa sensación de que nunca, que es imposible. Eso tampoco tengo esa percepción. ¿Que se hacen valoraciones que no estoy de acuerdo? Sí, eso sí. Otra persona comenta, habéis comentado que con la esclerosis múltiple puede que por patología la renovación del carnet de conducir se produzca en menos tiempo que de lo normal. ¿Se está obligado a comunicar nuestro diagnóstico a la hora de renovar el carnet de conducir? A ver, en principio no se tiene obligación de tener que comunicarlo. Nosotros siempre nos dicen desde jurídico, en este caso, que después, imaginaros, a la hora luego de los seguros, porque al comunicar el diagnóstico, hace muchísimos años, me acuerdo que lo estuvimos hablando, hace muchísimos años, a las personas que tenían esclerosis no les daban el carnet de conducir, que se estuvo luchando desde diferentes entidades para que, no es así, o sea, eso. Entonces, es verdad que luego no hay obligación de comunicarlo, porque no hay obligación de comunicarlo, pero nosotros siempre decimos, luego a la hora de, imaginaros que hay un accidente, el seguro se puede agarrar a que, como nos ha comunicado, que es debido a eso. Pero es verdad que no hay obligación de comunicarlo. Y lo que sí que es obligatorio es un informe en todas las neurodegenerativas, es obligatorio un informe de nuestro neurólogo, donde se especifique que uno está apto para pero sobre todo eso de cara luego al tema del seguro. Pero es verdad que no hay obligación de comunicarlo. Y ya la última pregunta, que madre mía, al final han sido un montón, pero todas muy interesantes, ¿eh? Venga, vamos a por la última. Teniendo reconocido un grado de minusvalía con carácter permanente, ¿esta se puede revisar? Sí. Como decíamos, hay dos tipos de discapacidad, de resolución. Perdón. La permanente
y la temporal. Cuando uno tiene la permanente, si ha habido, o sea, normalmente lo que se dice según la ley, por así decirlo, es que hasta los 2 años no se puede solicitar una revisión, pero se puede pedir antes si ha habido algún empeoramiento que sea muy significativo. Se podría presentar incluso antes. Aunque tú lo tengas permanente, lo puedes revisar. Normalmente, os digo eso, se dice que tiene que ser a los 2 años, pero se puede pedir antes. Si ha habido un agravamiento significativo. Vale, a ver, hay una última pregunta aquí de Carlos Gil, pero yo creo que esto es muy concreto. O sea, cuando se trata de casos muy concretos, quizá lo más adecuado sea contactar con trabajo social. Pero yo te lo leo, Laura, ¿vale? Para ver si puedes aportarle algo. Y si no, a Carlos, la recomendación es que contacte con nuestra trabajadora social, con Laura, con nuestra compañera, y lo trate directamente con ella. Mira, te digo. He presentado informes con síntomas de infarto agudo y con la información de cirugía de 5 bypass, esclerosis múltiple de 2010, tendinopatías en hombro y Aquiles, y, bueno, apnea moderada, luxación del hombro, y solo le han dado el 26%. Viene al hilo de una pregunta que lanzó un poco antes Carlos sobre, un segundo que la estoy buscando, diciendo que es que no, que es mucho más difícil tener ese mínimo del 33. Entiendo que con todo lo que la argumenta, y que sí hay que seguir recurriendo igualmente. Claro. Entiendo que es así, Carlos. Si no es así, ya te digo, contacta con Laura y lo aclaráis, porque con el chat, este tiempo y este canal, a veces para este tipo de temas tan concretos es muy complicado, ¿vale? Pero no sé si Laura puedes aportarle algo. Claro. Yo, Carlos, te invitaría a que te pusieses en contacto con nosotros y podemos revisar un poco los informes, a ver qué es lo que aparece reflejado, porque sí que es verdad que en principio no es lógico que den ese 26%, me parece muy bajito. Entonces te invito, si quieres, a que lo revisemos juntos y vemos un poco los informes que se han presentado y lo retomamos, si te parece, Carlos. Le echamos un vistacillo y lo volvemos a lanzar, como digo yo. Eso es, bueno, tanto para Carlos como para más personas que probablemente se hayan quedado con dudas. Nosotros hemos intentado responder a todas. De hecho, hemos echado más minutos a este encuentro por poder cerrarlo. Os invitamos a que contactéis con nosotros, con Trabajo Social, que las trasladéis, ¿vale? Que ya a lo mejor de manera más directa sea más fácil que por aquí. Hemos intentado resolver todo lo posible, pero yo creo que ya para cosas más concretas va a ser más fácil y más claro hacerlo por ahí, ¿vale? Os invitamos a que lo hagáis por teléfono y Laura seguro que os puede concretar mucho más. Así que, bueno, quiero agradecer a Laura otra vez que nos haya dado tanta información, nos haya aclarado conceptos de varios tipos. O sea, ya hemos hablado hasta de incapacidad, la incapacidad laboral, que en realidad supondría otro encuentro aparte porque tiene como mucha información relacionada, pero yo creo que ha sido bastante interesante todo esto. Gracias a todos los que nos habéis acompañado, a ti, Laura, a Sanofi por hacer posible pues, que nos reunamos para hablar de este tipo de temas. Y nada, en breve os haremos llegar el link de esta grabación para que podáis volver a escucharla, resolváis dudas y lo que decíamos antes, cualquier cuestión que queráis tratar, que se os haya quedado en el tintero, dudas que os surjan o temas más concretos, podéis contactar con Trabajo Social de aquí de Fundación, que se informarán pues, puntualmente como hacen siempre, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Laura. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias a todos por participar. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. Hasta luego.